Aquí con eso ya estamos. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la clase. Ahora en ese inicio, ustedes si quieren pueden ir habilitando a la medida de la posibilidad de cada uno las cámaras, así yo los puedo ir viendo para ir haciendo memoria de cada uno, los que ya los tengo presente. Ya no me hace tan difícil, pero hay algunos alumnos que todavía los estoy conociendo, entonces por eso les pido que a la medida de la posibilidad de ustedes que vayan prendiendo la cámara, porque ese primer momento y después al final, el momento que yo tengo un tempito para ir mirando a cada uno, ¿sí? Bueno, vamos a empezar hoy con qué tenemos de tarea. Yo les envié una clase de las especies que se puede estar recomendando para el cultivo en Argentina y dividida por provincias. Entonces están las provincias y cuáles especies con fines comerciales que pueden ser cultivadas en cada una de esas provincias. Esa clase ustedes pueden ver en el momento más oportuno para ustedes. Nosotros tenemos una visualización de quién va viendo en el horario que van viendo, pero no es algo que lo tienen que hacer ya, lo van a hacer a la medida de las posibilidades de ustedes, en el horario que les quede más cómodo. Y esa clase es la clase que ustedes van a tener de base para realizar el primer TP, ¿sí? El primer TP que ustedes tienen que presentar es un video que ustedes van a hacer para nosotros, para la cátedra, para que haga una revisión de ese contenido que pasamos de especies cultivadas, especies forestales cultivadas con fines comerciales, que además de hacer la revisión de esos contenidos, de qué especie se cultiva, con qué finalidad, también ese trabajo es muy importante para nosotros para ir conociendo a ustedes. No es para ver qué se puede cultivar y qué no se puede, va mucho más allá de eso, de la capacidad de ustedes de hacer la presentación, de conocerlos, de ver cómo se presenta, cómo se defienden, ¿sí? Entonces, es una evaluación que va más allá de la revisión de los contenidos. Bueno, en ese TP ustedes van a tener aprobado o no aprobado. Acuérdense que para regularizar y para promocionar la asignatura, ustedes tienen que tener los 3 TPs aprobados, ¿sí? No hay una nota de calificación para ustedes, para nosotros sí, hay una nota de calificación que les puede ayudar al final, pero ustedes van a recibir solo aprobado y no aprobado, ¿sí? Para que tengan en cuenta en la hora de la devolución. Nosotros le vamos a hacer una devolución, ese trabajo ustedes van a presentar por entorno virtual, por eso les pido que si algún alumno tuvo algún inconveniente, que me esté avisando entre hoy y semana que viene, así nosotros ya chequeamos y resolvemos el problema de ingreso al entorno virtual si alguien tiene problema, porque lo van a necesitar estar matriculados para poder enviar el TP. ¿Cómo van a enviar ese TP en el entorno? Ustedes no me van a mandar el video, nos van a copiar el link del video. Los tiene que subir YouTube o los tiene que subir en el Drive de Google, del Gmail, ¿sí? Y mandarme el link. ¿Cómo van a hacer eso? Cuando cargan la tarea, pueden mandar un Word con el link, o si bien pueden mandar en la descripción, copiar el link que hay en el envío de trabajo,
donde ustedes me dan la devolución y escriben. Hay un lugarcito para escribir ahí en la ventana de la tarea y pueden copiar el link ahí, como quede más cómodo para ustedes. ¿Sí? Bueno. Cuando se entrega el TP, puede empezar a entregar a partir de la semana que viene, a partir del lunes. Si ustedes tienen la clase hoy, ustedes pueden preparar el fin de semana y a partir del lunes pueden empezar a enviar, pero ustedes tienen hasta el lunes 26 para enviarlo, o sea, tiene tiempo, ¿sí? Más vale que ustedes lo vean el video, vean el TP, hagan una búsqueda, consulten por WhatsApp, esperen la próxima clase del viernes para consultar algo, si quedó algo que no quedó bien claro, y si no, por las consultas de WhatsApp, por mensaje de voz o de texto, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda de lo que quedó de la semana pasada o de lo que dijimos sobre el TP o alguna otra aclaración que necesitan hacer? Mientras yo los voy viendo. Profe, en caso de desaprobado, ¿se puede volver a mandar? Sí, sí. En el caso de desaprobado, nosotros hacemos una reavaliación, así sería, ¿ok? Depende mucho de lo que presentó el alumno, ¿sí? Sí. Si fueron cuestiones menores, se solicita que haga nuevamente, y ahora si ya son cosas, bueno, nunca ha pasado, pero si queda realmente algo que está muy desacorde, o que hablaron, si ustedes se equivocan, ¿sí? Dando una información que por ahí buscaron y una información errónea o interpretaron mal, bueno, eso está dentro de la evaluación, no es porque se equivocaron que va a estar reprobado, ¿sí? Como dije, la evaluación va mucho más allá de la revisión de los contenidos. Nosotros vamos a tener un proceso de aprendizaje esos meses, y eso es solo un paso del proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces no se preocupen si se equivocan, porque eso no va a hacer con que ustedes reprueben, solo si realmente hacen algo que está realmente muy fuera del contexto, ¿sí? Un error, además, en algo que ustedes están empezando a conocer ahora, es algo esperado hasta, ¿sí? Igual nosotros vamos a dar las devoluciones de eso, los que se equivocaron, dónde se equivocaron y qué es lo correcto. Eso hace parte del proceso de aprendizaje. ¿Y alguna consulta más? Mientras yo los voy viendo, porque acá tengo muchos para ver. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ahí cuando termina la clase yo les voy a estar mandando un tutorial. Un tutorial de cómo presentar el TP, ¿sí? Uno de nuestros adscritos graduados nos hizo el TP como si fuera un alumno, y nos envió para que ustedes tengan de base de cómo prepararlo, ¿sí? Entonces ustedes van a entrar en el link que yo les voy a enviar, luego después que termine la clase, y van a ver un ejemplo para que tengan en cuenta de más o menos cómo hay que preparar, ¿sí? Otra aclaración, en esa clase que les envié de especies cultivadas, esa clase del año pasado, ¿sí? Fue grabada el año pasado. Por eso ustedes tienen que desconsiderar dos cosas de esa clase: la fecha de entrega del TP, ¿sí? Que allá debe estar desde el 7 de abril, y nosotros acá a partir del 12 hasta el 26. Y otra cosa, que no usamos más el grupo de cursado de Facebook, porque está el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces nos hizo mejor tener solo un medio que el grupo de WhatsApp y no seguir con el grupo de Facebook, ¿sí? Solo tenemos la página de Facebook general, no manejamos el Facebook más para el cursado. Bueno,
¿Alguna consulta más, chicos? Mientras yo gasto. ¿Sí? ¿Alguien? Bien. Una consulta. ¿Este TP es Sí. individual entonces? Sí, Emanuel, es individual porque justo el objetivo, nosotros veamos cada uno, ¿sí? Y los vayamos conociendo, es la manera de acercar a ustedes a nosotros, para tener presente cada uno, de dónde es, cómo se presenta, cómo pudo preparar el TP, cómo pudo revisar los contenidos con lo que tenía, ¿sí? Bien. Ese es el objetivo de STP. Por eso es individual en esa primera instancia. ¿Sí? Los que siguen también serán individuales, los TPs que siguen también serán individuales. ¿Sí? Lo único que van a hacer en grupo es la evaluación. ¿Sí? La presentación del trabajo oral. Ahí sí van a preparar grupos de 3, ¿ok? Y si llega a ser necesario, armamos uno de 5. Pero vamos a intentar hacer grupos de 3 para esa modalidad. Entonces, si ustedes ya quieren ver qué grupo quieren trabajar, también ya pueden ir organizándose. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Ya pueden visualizar? Se está cargando, pero ahora sí. Gracias por avisar. Cuando puedan visualizar, si me pueden avisar, agradezco. Ahí ya se ve, profe. Gracias. Bueno, eso ahí un poquito de lo que ya hablamos, ¿sí? De la fecha de entrega, de cómo van a preparar el video. Allá en el entorno también hay una guía de cómo tiene que prepararlo, qué dispositivo puede usar, pueden grabar ese video con la cámara, con el móvil, ¿sí? Pueden usar el programa de Zoom, que es gratuito, la cuenta gratuita de Zoom, y grabar por el Zoom, y después eso se sube a YouTube, al canal de YouTube de ustedes que hacen con la cuenta de Gmail, o bien al Google Drive, ¿sí? O cualquier otra forma que ustedes tengan de enviarnos el mismo. La universidad nos pide que nos envíe el link, por eso vamos a hacer por esa metodología, por entorno virtual y copiando el link. Si algún estudiante tiene inconvenientes con eso, se verá otra posibilidad, ¿sí? Cualquier consulta que tenga para prepararlo, además de nosotros, también están los adscritos de la cátedra. Además de Damián, Adrián y yo, también está Macarena, Paula, Leonel y Jonathan, que están a la disposición de ustedes para ayudar a prepararlo, ¿sí? Para sacar consultas relacionadas a la especie, a la localidad, en fin, o para grabar el video en sí, lo que necesite, nosotros estamos para eso. Bueno. La semana pasada nosotros vimos un poquito del panorama general de taxonomía, de lo que es taxonomía, de lo que es silvicultura. Vimos todas las ventajas de hacer forestación. Vimos también los tipos de forestación, ¿no? La forestación con fines comerciales, la de protección ambiental, ¿no? Los bosques nativos, la silvicultura urbana, que son los bosques urbanos, que también tiene esa finalidad de protección ambiental. Y hoy vamos a marcar el pie un poquito más en las plantaciones forestales en sí, las plantaciones
con fines comerciales. Esas plantaciones tienen, además del interés económico, como vimos antes, también tienen un interés social y un interés ambiental que marca la relevancia de ustedes como agrónomos, está incluyendo en el área que ustedes estén trabajando mismo, que no sea la forestal, están incluyendo eso en el sistema productivo de ustedes o de la empresa que ustedes trabajan. Bueno, porque forestal, nosotros ya vimos la clase pasada, un poco de la rentabilidad, que tiene tasa interna de retorno superior a 10-12%, en algunos casos llegan hasta 45%, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Para que ustedes tengan idea, el mercado inmobiliario de casas y departamentos para alquilar, que sería uno de los peores negocios en tasa interna de retorno, estaría llegando alrededor del 3%, ¿sí? La ganadería en el norte de la provincia de Santa Fe, sin sistemas silvopastoriles, estaría ahí cerca de entre 4 y 7%. Si ustedes llegan a integrar forestación a esos sistemas ganaderos, ustedes podrían estar llegando de 15 a 45% de tasa interna de retorno, lo que resalta dependiendo de la finalidad de producción, ¿sí? Si esa madera va para bioenergía o si va para cerrado. Entonces, para que ustedes vean cómo incrementa la rentabilidad de sistemas convencionales, ganaderos y también de lo que es agricultura, sin contar los otros beneficios sociales y ambientales. Me mezclo el portugués. Bueno, algo importante también que hay que destacar es que en nuestra región el incremento, la tasa de crecimiento de las especies forestales son mucho mayores que en países que son tradicionarios en forestaciones. Por ejemplo, Argentina tiene un promedio de 35 a 40 metros cúbicos hectárea año de crecimiento de un rodal forestal, mientras que Estados Unidos, que es un país que es netamente, es el centro de origen, por ejemplo, de los pinos, tiene una tasa de crecimiento que es de 10 a 18 y Canadá 2%, lo que hace con que se vea y Finlandia, que uno de los mayores productores, está igual que Canadá, de 2 a 5. Entonces, para que vean, si esos países pueden producir forestación con mucho más tiempo, ¿sí? Porque tiene una tasa de crecimiento del árbol mucho menor que el nuestro, nosotros ahí ganamos una ventaja a nivel internacional en producción, ¿no? Del tiempo que vamos a tener para generar esa materia prima de base forestal. Bueno, toda la parte social que nosotros ya vimos la vez pasada genera divisas, puestos de trabajo. Bueno, algo súper importante que hay que marcar acá es que para la forestación nosotros podemos ocupar tierras que son improductivas o de baja productividad para los sistemas convencionales de producción agrícola o ganadera. Y también se puede usar áreas degradadas, o sea, el productor o la empresa que tiene un área con limitaciones y de las cuales no se puede cultivar otro cultivo o que son de baja productividad y no conviene al producto cultivar ahí lo tradicional de nuestra región, esa área sí puede ser utilizada para la forestación, porque hay especies que son adaptadas a ese tipo de suelo que son improductivos o degradados, porque hay especies que son adaptadas a la salinidad, a suelos secos, a suelos compactados, a suelos con inundaciones, con desagüe y sin desagüe. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que esas áreas improductivas pueden tornarse productivas con la forestación. Bueno,
Otra superventaja es que tiene una complementación con la actividad agropecuaria que esté llevando a cabo esa empresa o ese productor. Y bueno, y todo lo que es la protección ambiental, toda la mejora de la situación ambiental que nos da la forestación. Bueno, hablar de la demanda-oferta es algo que ya nos parece innecesario hablar, porque todo muestra que la demanda es muchísimo mayor que la oferta en nuestro país. Tenemos una demanda creciente y una oferta que no es creciente. Tenemos un potencial como país y como región, digo región, apuntando las provincias que tenemos alumnos en ella, en ese cursado, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, ¿sí? Santiago, Chaco, ¿sí? Todas esas, sin contar las otras provincias con mayor potencial y con mayor demanda de forestación. Entonces nosotros tenemos un panorama de demanda-oferta que favorece mucho la explotación, la producción forestales con fines comerciales. Nosotros tenemos una industria que demanda materia prima forestal, industria de tableros, de fibra, industria de tablero de partículas. Perdón que ahí se nos salió la pantalla. Tenemos compensado, tenemos faqueado, tenemos pasta celulósica, todo lo que es producción de bioenergía. Entonces tenemos una alta demanda de materia prima forestal en el país. Y así como también en el mundo, ¿sí? La demanda es algo creciente y estable en demanda y no así en oferta. Bueno, como dijimos, eso todo marca la potencialidad del sector forestal industrial, ¿no? Tenemos un contexto mundial favorable y un contexto a nivel nacional también favorable. Entonces, ¿qué hace con que tengamos un sector forestal industrial sustentable y que puede llegar a tener una potencia no solo nacional, pero también internacional? Tenemos como hablamos semana retrasada, tenemos un reemplazo de los bosques nativos por bosques cultivados, tenemos una necesidad de tener energía limpia, lo que hace con uso de bioenergía, lo que hace con que la demanda forestal también aumente. Tenemos una demanda del mercado que siempre exige más productos de materia prima de base forestal. Entonces hace que tengamos un escenario para producción forestal que es muy favorable, ¿sí? Nosotros también tenemos ahí una evolución de precios de tonelada de madera, se ve que es siempre creciente esa demanda. Vemos ahí esos cuadros que ya vimos en la clase pasada del reemplazo del eucaliptus por especies nativas. También pueden ver ahí la participación de las energías renovables impulsadas por las regulaciones de la Unión Europea, lo que hace con que tengamos un escenario que demande más productos de biomasa forestal. También tenemos un sector en Argentina que está en evolución. Argentina se perfila como una fuente importante de divisas de crecimiento para el país en el área forestal industrial, y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca aposta en el sector forestal industrial y fomenta para que
el país pueda convertirse en un país con posibilidades de competir internacionalmente. Entonces tenemos todo un panorama muy favorable, ¿sí? Para lo que es forestación. Por eso mismo está la ley de fomento a la producción forestal. Por eso mismo el gobierno reintegra a aquellos productores que quieren hacer forestación para que Argentina pueda convertirse en ese país forestal industrial para que el país tenga un volumen y una cantidad de productos de biomasa forestal con creación de empleos, con una diversificación productiva para dar una mayor estabilidad al productor, ¿no? Y para también tener criterios de producción sustentables, ¿sí? Bueno. Algo que está muy relacionado a producción forestal y que hace con que tengamos un aumento de la demanda es la producción de energía a través de bosques cultivados. Hoy cuando se piensa en reemplazar el uso de combustibles fósiles para una energía bio, más amigable con el medio ambiente, lo primero que se tiene en mente para las industrias es la producción de bioenergía, de biomasa forestal, con especies de rápido crecimiento que van a dar madera, leña, de forma más rápido. Lo que es producción de energía a través de leña es mucho más amigable con el medio ambiente, muchísimo más amigable con el medio ambiente. Además genera mucho más empleos en la cadena de producción, en el clúster, desde de allá dentro del campo, afuera del campo también, en la industria. Y también es altamente rentable para la industria que invierte en ella, ¿sí? Claro que cuanto más cerca está esa producción de la industria, más rentable va a ser para la industria. Lo ideal sería 100 kilómetros, hasta 100 kilómetros de donde está la planta de consumo de bioenergía. Pero sin embargo, nosotros en nuestra región tenemos una demanda tan grande, una oferta tan escasa, que hoy el traslado mínimo que se hace es de 200 kilómetros y el traslado promedio es de 400 kilómetros, llegando hasta 670, 720, para que ustedes tengan idea de la falta de biomasa forestal que hay en nuestra región, ¿sí? Que la demanda está, la demanda de las industrias está, pero como nosotros todavía no tenemos una bien explotada el potencial que tenemos la producción forestal, tenemos mucho por hacer, ustedes tienen mucho por hacer. Entonces tenemos una industria que necesita biomasa forestal y que tiene que estar comprando y trasladando muchos kilómetros y que igual así sigue siendo competitivo con la energía no bio, ¿sí? O sea, para la industria, mismo teniendo que hacer el traslado a estas distancias, todavía es competitivo el precio de energía por bioenergía comparado a gas natural, por ejemplo, ¿sí? Y ni hablar con lo que es fósiles, energía de derivados fósiles, derivados del petróleo. Bueno, ahí están unos ejemplos de imágenes de patio de fábricas, de industrias con biomasa forestal. Sí, esa es una foto de la International Paper, pero ustedes pueden ver algo muy similar. En las clases siguientes lo vamos a mostrar, como por ejemplo acá la planta de Frank, que es la más cerca que tenemos, que si ustedes pasan por la ruta 6 y ven ahí la ramada, ustedes van a ver que tiene un patio que van a encontrar las toras, los postes de eucaliptos o también los chips
para la producción de bioenergía, ¿sí? Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de producción, de deforestación, nosotros siempre tenemos ese tripé bien marcado, ¿no? Ese bio con una atención así a lo que es ambiente, ¿sí? Teniendo un ambiente justo, estable, soportable y económicamente viable y muy positivo para la sociedad en sí. Lo que son beneficios ambientales, nosotros ya vimos un poquito de eso en la clase pasada, ¿no? Relacionado principalmente a la captura y fijación del carbono, la mitigación de cambio climático y, bueno, la producción de baja en CO2 o hasta mismo la producción de CO2 neutral, por ejemplo, como la carne carbono neutro, ¿sí? O la leche con baja emisión de dióxido de carbono. Bueno, vamos a adelantar acá un poquito. Eso es una imagen para que ustedes vean cómo es la utilización de la matriz energética en algunos países, ¿sí? Algunos países tienen una matriz energética bio mucho mejor que otros países, y la tendencia mundial es que eso vaya cambiando. Por ejemplo, se puede ver que en algunos países la producción de madera va ganando lugar, ¿sí? Y va cambiando por lo que es derivado de petróleo, gas natural, ¿sí? Y electricidad. Entonces va marcando su espacio y su lugar, ¿sí? Y normalmente todo lo que he producido, eso a nivel mundial, todo lo que he producido de madera en el país es una tendencia mundial. Argentina todavía no tiene ese comportamiento, pero tende a eso. Todo lo que es producción de madera, lo que he producido de madera en un país, normalmente el 60% de esa madera va para bioenergía, ¿sí? Argentina no tiene todavía ese comportamiento porque no está en uno de los países que tiene una base energética bio todavía, pero la tendencia es que se vaya incrementando el destino de la madera hacia a bioenergía. Bueno, vamos a seguir avanzando acá. ¿Por qué un país decide usar bioenergía de biomasa forestal y no? ¿Cuáles son los factores que hacen que ese país tome esa decisión o que se dé en ese país el uso de bioenergía de biomasa forestal? Uno de los factores es el nivel de desarrollo de cada país. Después, ahí donde nos pisa el callo a nosotros, la disponibilidad de bosque cultivado. Si no hay bosque cultivado, la industria se resiste al cambio de calderas por gas o por otras energías derivadas de petróleo para bioenergía, porque necesita de la materia prima para eso, ¿no? Entonces, si no hay bosques cultivados, eso dificulta que la industria tome la decisión de hacer ese cambio. Entonces, uno de los factores claves es la disponibilidad de bosques cultivados. Otra cuestión muy importante son las cuestiones ambientales, como cada país tiene marcado las cuestiones ambientales, cómo es la gestión ambiental de este país, ¿sí? Si hay mucha presión de la sociedad o del mismo gobierno, entonces eso hace con que haya una tendencia de presionar más para el cambio. Algo que también presiona mucho el cambio, no solo las cuestiones ambientales adentro del país, son las cuestiones ambientales internacionales para aquellas industrias que hacen exportación. Por ejemplo, la Hamada hace leche en polvo para exportación. Entonces,
el mercado internacional demanda que ella use una parte de bioenergía en su proceso productivo, por ejemplo. O a Vicentín, que también exporta el aceite, el mercado internacional, el aceite de soja, el mercado internacional, por las ISOs, las certificaciones, exige que una parte de la energía para producir eso sea energía de bioenergía. Entonces, esas son presiones internacionales que también favorecen ese cambio. Y bueno, y otro factor clave es la competencia económica de la bioenergía con otras fuentes energéticas. Como habíamos hablado acá, si nosotros tenemos en nuestra región la madera que está a 200 como mínimo kilómetros de la planta, todavía ahí es competitivo la bioenergía con el gas, por ejemplo, que es una de las fuentes energéticas más económicas. Ahí es competitivo. Cuando la industria tenga esa producción a 100%, no va a quedar dudas que va a ser mucho más competitivo la bioenergía de biomasa forestal que, por ejemplo, gas natural, que es una de las fuentes energéticas más económicas, ¿sí? Y es muchísimo más económico que el petróleo. Pero bueno, algunos países que son petroleros, entonces que ya no tiene esa limitante, porque, viste, el petróleo allá tiene un mejor precio. El gas natural, que como en nuestro caso, que es el mayor fuente competitiva con bioenergía, pero que igual a 200 kilómetros hace con que todavía sea competitiva, imagina a menores distancias. Bueno, hidroeléctrica también, cuando un país tiene hidroeléctricas y energía nuclear, también dependiendo del costo de esas dos energías, también hace con que sea competitivo, y por ahí la industria puede tomar la decisión o no de cambiar a bioenergía. Bueno, pero en el contexto mundial, el uso de la biomasa forestal para bioenergía suma más de la mitad del volumen total de madera mundial consumida para todas las finalidades. Quiere decir que la bioenergía es algo muy utilizado y la tendencia es el aumento de eso. Y ustedes como ingenieros agrónomos tienen que tener eso en cuenta, porque ustedes pueden producir en campos que son improductivos, hacerlos productivos y también hacer con que la cadena productiva de esa industria que ustedes trabajan, o esa empresa agropecuaria o ese productor, tenga otra fuente de renta, ¿sí? Tenga su caja de ahorros verde, lo que no solo va a hacer con que ese productor tenga rentabilidad, pero también va a hacer con ese productor va a tener un proceso productivo que va a ser mucho más amigable con el verde, ¿sí? Porque mientras esas forestaciones están ahí, esas forestaciones están capturando dióxido de carbono que están emitiendo esos mismos productores para poder producir su cultivo convencional, sea agricultura o sea ganadería. Entonces, se permite que se tenga una producción con más bajo impacto ambiental. Bueno, las forestaciones pueden ser hechas con una sola finalidad, ¿sí? Bueno, vamos a producir solo para cerradero, o vamos a producir solo para bioenergía, por ejemplo. O también se puede hacer mixto, se puede hacer cerraría y energía. Entonces, lo que voy a hacer de madera para cerradero o para postes, yo voy a hacer la cosecha final y los raleos, lo que cosecho antes, ¿sí? Para dar espacio para que los que, por ejemplo, eso ustedes van a ver más adelante en manejo, pero por ejemplo, se puede hacer una plantación bien adensada, varias plantas en un hectárea, más de 1000 plantas por hectárea, con 5 años hacer una cosecha, esa cosecha va para bioenergía y después lo que queda, lo remanescente, va por ejemplo para postes. Entonces eso es un cultivo, un solo cultivo con 2 finalidades o hasta más de 2 finalidades de producción, ¿sí?
o se puede hacer una producción específica solo para bioenergía o solo para poste y aserraderos, ¿sí? ¿De qué va a depender de eso? De si va a ser una producción con fines multipropósitos o solo un propósito. Eso se va a definir en función de la mano de obra que tiene ese productor, esa empresa agropecuaria en la región, para poder hacer la implantación y el manejo de esa producción forestal. También va a depender de los costos de mercado, ¿sí? De los precios. Si yo tengo mejor precio para postes y tengo mal precios para energía y bueno, y acá todo es muy caro, no me conviene hacer bioenergía solo para postes, bueno, hacemos solo para postes. Si no, sí me conviene, tengo buen precio de bioenergía, puedo aprovechar los hectáreas para producir bioenergía mientras voy produciendo para postes, perfecto, entonces lo hago. Y también define mucho el mercado, el mercado de tu región. Demanda bioenergía, demanda poste, demanda biomasa para aserradero. ¿Qué demanda? Entonces, uno va a producir lo que demanda el mercado, ¿no? Y bueno, y otro ítem que influye en esa tomada de decisión, el volumen producido. ¿Sí? Si yo puedo producir suficiente para atender a un mercado o no. Entonces, eso me va a limitar. Si yo no tengo muchos hectáreas, no puedo tener un buen volumen de producción para atender el mercado. Entonces, foco solo en un mercado y no en dos mercados, por ejemplo. Bueno, ahí ustedes tienen algunos ejemplos de producciones forestales en Brasil y en Argentina de bosques cultivados con especies de rápido crecimiento. Una de las especies más utilizadas para bioenergía son los eucaliptos, ¿sí? Las alicancias también pueden ser usadas, los álamos y sauces, ¿sí? Pero la especie más utilizada para ese fin, los pinos también pueden ser utilizados, pero la especie más utilizada para esa finalidad son los eucaliptos, ¿sí? Principalmente todos los eucaliptos, pero principalmente los eucaliptos colorados, que son los caumadulenses y los teriticornes, ¿sí? Que son los que tienen mayor poder calorífico, entonces por eso son los más deseables en las industrias que usan energía de biomasa forestal. Bueno, ahí está un ejemplo de Argentina, ¿sí? De una producción silvopastoril con eucaliptos, donde hay ganadería y producción de eucaliptos con multipropósito, bioenergía y postes. Entonces, ustedes, si pueden observar bien en esta imagen, van a ver que tiene unos árboles con mayor diámetro y unos con menores diámetros. Eso pasa porque ustedes tienen ahí una producción a través de semillas, ¿sí? Si fuera una producción clonal, todos esos árboles serían iguales de diámetro y no encontraría esa diferencia en el diámetro de la circunferencia de cada árbol. Pero bueno, esa es una producción a través de semillas, entonces se nota esa diferencia. Y entonces, ¿qué se hace? Los árboles más finos, o sea, de menor diámetro, van para bioenergía, ¿sí? O pasta celulósica, depende de la finalidad de producción. Y las que quedan, se saca eso, y las que quedan van a ganar en diámetro, y esas sí van para aserraderos o para postes, ¿sí? Así es la cosa. Ahí damos otro ejemplo de producción forestal con ganadería. Esa foto es de Embrapa, de Brasil. En el sur de Brasil, que tenemos un ambiente bien similar a condiciones edafoclimáticas bien similares a las nuestras acá. Y ahí tiene una producción de eucaliptos, ¿sí? En hileras y producción ganadera para leche, ¿sí? Entonces tenemos ahí
un ganado que, bueno, por las características de Brasil, ese ganado es gir holando, una cruza de gir con holando para resistir mayores temperaturas. Y como el sombreo, ¿alguien se acuerda de leche? ¿Cuánto necesita de sombra una vaca? ¿Alguien se acuerda? A ver que los quiero ver. Estoy sacando acá para ver ustedes. ¿Alguien se acuerda cuántos metros cuadrados necesita de sombra una vaca? ¿Alguien se acuerda de eso en leche o carne? ¿Alguien vio eso? ¿Nadie? ¿Alguien quiere tirar un número? Piensen en una vaca, el espacio que ocupa una vaca. ¿Cuántos metros cuadrados de sombra puede llegar a necesitar una vaca? 5, ¿puede ser? De 4 a 5. Sí, sí. Exacto, eso. 4 a 5. 5 mejor, pero 4 es el mínimo que necesita esa vaca para ser lo más productiva posible. Eso también no va solo para la producción de leche, va también para la producción de carne, ¿sí? Porque ese ganado, tanto para producción de carne como para producción de leche, necesita de un bienestar animal para aumentar su producción, tanto de carne como de leche. Y también para aumentar la cría, ¿sí? Para aumentar la cría. Entonces, la reproducción de esos animales. Entonces, es sumamente importante que tengamos sombra cuando hacemos producción animal, ¿sí? Entonces, eso acá es sumamente importante para que ustedes tengan en cuenta la producción forestal siempre que vayan a trabajar con producción animal, ¿sí? Pero, Bueno, ¿sí? y ahí en el caso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo debería pasar entre hacerse la plantación e ingresar a la hacienda? Para que no la empiecen a ramonear. Ustedes van a ver eso mejor más adelante cuando hablamos de sistemas silvopastoriles. Pero sí, para que tengan una idea, primero depende mucho de qué especie. Si es una especie de rápido crecimiento, con 1 año o 2, el ganado ya puede estar ingresando. Pero si es una especie de lento crecimiento, entonces ahí ya es más complicado. Y bueno, y otra variable es si el ganado ramonea o no ramonea esa especie. Entonces, si el ganado ramonea, te va a tener que esperar un poquito más, tener que llevar 3 años, dependiendo de la especie, ¿no? De la velocidad de crecimiento de esa especie. Pero el eucalipto, por ejemplo, el ganado no es un forraje, entonces no es palatable, no es atractivo para el ganado. Entonces no hay tanto ramoneo y es una especie de rápido crecimiento. Entonces, en el peor de los casos, ustedes van a tener 1 año, dosis de semilla. Si es un material clonal, ustedes ya van a ver que les vamos a mandar les vamos a hacer un video y les vamos a mostrar unas fotos de una forestación que lo hicimos en la Guillermo Lehmann, acá en San Agustín, y ustedes van a ver una forestación de eucaliptos clonal de 6 meses. Y van a ver la diferencia de crecimiento. Entonces, cuando se utiliza material clonado, el crecimiento es mucho más acelerado y el ganado puede entrar antes, ¿sí? Pero depende mucho de eso, de la velocidad de crecimiento del material genético que ustedes usaron y en función de la especie, ¿sí? Si es la especie de más rápido crecimiento o si es de lento crecimiento. Si es una nativa que ramonea, que es forrajera, como el algarrobo, van a tener que esperar un poquito más, ¿sí? Si es una exótica, no forrajera y de rápido crecimiento como eucalipto, el ganado va a poder entrar mucho más antes, ¿sí? Hasta 1 año por ahí, ustedes ya pueden tener ganado en medio de la forestación.
Y más, eso en el caso que es plantada así en hileras, porque el ganado tiene otro lugar para pasar, entonces menos va a dañar las plantas chicas, ¿no? Ahora, cuando se hace la plantación así, a ver, no está acá. Pensé que todavía tenía una foto, pero la sacamos. Cuando se hace el pastoreo adentro de la forestación, por ahí se espera un poquito más, ¿sí? Pero va a depender mucho de la tasa de la especie que usaron y de la tasa de crecimiento de esa especie. Y eso está muy alineado también no solo con la especie, con el material genético, pero también con el suelo y el clima, ¿sí? Entonces, todo eso junto va a determinar ahora sí el ganado puede entrar sin hacer daño a la forestación. Bueno, otro ejemplo acá, esa es una cortina forestal con una sola línea. Bueno, ahí en el fondo ustedes pueden ver una plantación forestal donde después ese ganado se va a abrir y ese ganado entra, ¿sí? Se abre la tranquera y ese ganado entra después para pastorear la plantación que está al lado. Y ahí hay una cortina. En nuestra región, esta cortina de una sola hilera no es la más aconsejable, ¿sí? Por los loros. El loro va a estar siempre plantando árboles o no plantando árboles, va a estar siempre. Pero el loro siempre va a buscar el árbol más alto. Entonces, y el loro también tiene una biología que hace con que ellos busquen árboles más altos y que le permite una visión norte, sur, este, oeste. Entonces, si ustedes tienen una sola hilera, el loro va a tener una visión norte, sur, este, oeste. Entonces, obvio que teniendo altura y teniendo una visión de todo el campo, el loro va a preferir este árbol. Si ustedes hacen hileras, va a disminuir la incidencia de loros en esa plantación, ¿sí? Porque el loro no va a poder ver más todos los lados, norte, sur, este, oeste, porque va hacia una barrera más tipo macizo, y eso hace con que haya menos incidencias del loro en esa cortina. Ya lo van a ver más adelante. Bueno, las especies cultivadas más utilizadas en Argentina pueden ser exóticas o nativas, ¿sí? De exóticas están los eucaliptos, están los pinos, están las salicáceas, los sauces y álamos, y de nativa va a depender mucho de la región fitogeográfica. Van a ver los algarrobos, si están en el espinal, van a ver algarrobo, ¿sí? Si están en una parte si están en Misiones, van a ver la araucaria, el pino paraná, ¿sí? Entonces depende mucho de la región fitogeográfica de cada localidad. Pero lo importante es marcar que cuando hablamos de bosques cultivados, es con fines comerciales, ¿sí? Claro que tenemos varias otras especies que se puede cultivar, pero en función del mercado que tenemos en estas regiones y de la finalidad de la finalidad que demanda ese mercado de esa especie y con las características de cada una, las más utilizadas son estas que nosotros nombramos acá, ¿sí? En ese cuadro y en la clase que ustedes van a ver de especies cultivadas. Hay otras, ¿sí? Hay otras especies también que pueden ser cultivadas, pero estas son las más recomendadas en función del mercado y de las características edafoclimáticas de cada región. Esas especies que están acá en este listado, en relación a lo que es pinos y coníferas, eucaliptos y salicáceas y otras, son las que el ministerio te da la devolución, el reintegro en marco de la ley de promoción, la ley 2580, ¿sí? Las nativas, la única que está
en el listado para Santa Fe, por ejemplo, es el algarrobo, ¿sí? Pero no impide que ustedes pueden estar recomendando un cultivo con otra especie. Desde que haya un mercado, ustedes van a tener que justificar en la solicitud de reintegro, justificar que hay un mercado que demanda esa especie o el producto de esa especie, maderero o no maderero, y probando que esa especie sí está dentro de esa región fitogeográfica, o si no está, que va a tener condiciones de prosperar en esa provincia, ¿sí? Por ejemplo, ahí está Santa Fe. Santa Fe para nativas está ahí, algarrobo blanco-negro, bueno, que es lo que acepta el ministerio, ¿sí? Pero también hay otras especies, como el aromito, el ñandubay y el chañar en el espinal. En la área más del Parque Chaqueño está el quebracho colorado, el blanco, el etín, la espina corona, el mistol, el guachacá, en fin. Si ustedes quieren hacer una plantación forestal, por ejemplo, de espina corona, para vender el fruto para una industria alimenticia que utilice el gelificante de ese fruto de espina corona, ustedes pueden pedir en el marco de la ley, mismo que no esté espina corona en el marco de la ley. Es solo justificar que tiene una empresa que demanda que espina corona es una especie del Parque Chaqueño y que va a andar muy bien en esa región con tales y tales características. Entonces lo pueden justificar y pueden acceder, ¿sí?, al subsidio de la ley, mismo con una especie que no esté listada ahí. En Santa Fe también hay otras especies que pueden andar bien, que son las especies relacionadas a las selvas en galerías, que son los bosques ribereños, ¿sí? Que está el sauce criollo, el timbó, ¿sí? Aliso del río, entre esas especies. Entonces, en Santa Fe tenemos 3 tipos de bosques nativos. Entonces, cuando ustedes van a hacer para un productor a la planificación de una forestación con fines comerciales, primero, mercado, ¿sí? Bueno, no es para fines comerciales, es para protección para bosques solamente de protección. Entonces, ahí sí voy a ver en qué región está, qué especies nativas tengo para cada región fitogeográfica y cuáles especies puedo recomendar, ¿sí? Y están listadas todas estas ahí que están listadas acá en el cuadro. Y si es para la ley del árbol, para el marco de la ley del árbol, todas esas nativas que están ahí sirven, y también para la ley de bosques nativos, ¿sí? Para el enriquecimiento de bosques nativos. Y para la 2580, ustedes también pueden acceder a cualquier una de esas nativas, mismo que no esté en el marco de la 25080, desde que justifiquen la demanda de mercado. Bueno, ahí van a ver las especies que se pueden cultivar en Misiones, Corrientes. En la clase que les mandé grabada está todo eso, ¿sí? Por eso no vamos a entretenernos en eso demasiado. Lo que quiero marcar acá, lo más importante para ustedes, es cuánto se lleva para cosechar un eucalipto. ¿Cuánto lleva para cosechar un eucalipto? Ahora los veo de nuevo ustedes. Ahí maximizo acá y los quiero ver. ¿Cuánto tiempo cosecho un eucalipto? 10 años. Bien. ¿Qué eucalipto cosecho con 10 años? Muy bien, 10 años. Pero hay eucaliptos que se cosecha con un poquito más de tiempo y otros con un poquito menos de tiempo. Puede ser el Caumandulensis. Caumandulensis, 10 años. Perfecto, Gonzalo, gracias. El Caumandulensis, que son los colorados, que son los adaptados a nuestra región, Santa Fe, y son los que son más adaptados a cualquier región, porque
Son especies muy plásticas que tienen una tolerancia a un poco de todo y también tiene una diversidad de producción en lo que es finalidad. Para resumir, el eucalipto calmadulensis podemos plantar en suelos arenosos, compactados, salinos, inundables con y sin desagüe. Algo más de restricción que podemos, heladas, son resistentes a heladas, hasta -8 si no hay sequía, ¿sí? Entonces es una especie que podemos cultivar en cualquier región del país y en suelos que no son productivos. Nosotros decimos que es una especie a todo terreno, ¿sí? Esa especie a todo terreno es la más lenta de las especies de eucaliptos, ¿sí? Porque es la más adaptable, pero pierde en tasa de crecimiento. Un eucalipto grande tiene una tasa de crecimiento mucho mayor que de un eucalipto calmadulensis. Entonces lo voy a cosechar antes, el grandes. Pero ¿qué pasa con el grandes acá en Santa Fe? Lo puedo plantar, pero voy a tener problema con ¿qué? Con las heladas, porque los grandes no son tan resistentes a las heladas como el calmadulensis. Entonces pierdo ahí. El calmadulensis, que es uno de los más lentos, nosotros lo podemos cosechar con 10, 12 años. Eso es el material de semillas. Si hacemos un material clonado, lo podemos cosechar mucho antes, ¿sí? Todavía no cosechamos en nuestra región una plantación de eucaliptos clonado. La Ramada va a ser, y la Unión Agrícola de Avellaneda van a ser los primeros a cosechar plantaciones clonales, ¿sí? Y nosotros esperamos que esa cosecha se dé a los 8 años, ¿ok? 8 años para materia prima más elaborada. Se puede cosechar antes para bioenergía, ¿sí? 5, 6 años, ¿bien? Si son híbridos, sobre todo, a eso estamos apuntando los híbridos de calmadulensis con grandes, ¿sí? Que tienen mayor tasa de crecimiento, porque esa es la característica que tienen de grandes. De calmadulensis son más resistentes, entonces tienen un poco de las dos cosas, y estamos apostando en eso. Bueno, para que ustedes tengan una idea ahí, en ese cuadro, pueden ver. Para eucaliptos, mira, edad de rotación en años del cultivo, de 5 a 15 años, 5 a 15. Eso depende de qué tipo de eucalipto es, ¿sí? Como dije, hay eucaliptos que tienen más rápido crecimiento y otros menores tasas de crecimiento. Y la otra diferencia es si es clonado o no es clonado. Entonces, si yo tengo un eucalipto con 5 años, ¿qué eucalipto es ese? Un eucalipto grande clonado, ¿sí? Para bioenergía. Entonces, en 5 años puedo cosechar, ¿bien? El de 15 años va a ser un eucalipto colorado, que es más de lento crecimiento, un calmadulensis o un tereticornis, y que yo voy a usar ¿para qué? Para aserradero o postes, y que no es clonado, ¿ok? ¿Bien? ¿Vieron ahí la diferencia para la edad de rotación? O sea, esos eucaliptos que ustedes están acostumbrados a ver así, con un súper diámetro de 50 centímetros de diámetro, no es el eucalipto que estamos hablando acá, ¿sí? Acá nosotros estamos hablando de eucaliptos cultivados con fines comerciales que los vamos a cosechar con un diámetro mucho menor de lo que ustedes están acostumbrados a ver de esos eucaliptos que quedaron remanescentes, que tienen añares, ¿sí? ¿Sí? En 5 años cosecha. Como mucho 15 años vamos a estar esperando, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la tasa de crecimiento de ese eucalipto? ¿Cuál incremento medio anual de ese eucalipto? ¿Cuánto crece por año? ¿Cuántos metros cúbicos crece por año? El más lento
¿sí? No clonado y especie más de lento crecimiento, me van a producir 25 metros cúbicos promedio por hectárea por año. Los top de gama van a estar produciendo en Argentina, los materiales clonados que tenemos, es un ejemplo de los materiales clonados de Pomera, van a estar produciendo 60 metros cúbicos hectárea año. Eso es el material de Pomera que tiene un cierto grado de mejora, pero no es todo que podemos sacar de mejora de un programa de mejoramiento de eucaliptos. Nosotros podemos llegar a tener hasta 90 metros cúbicos hectárea año, ¿sí? Pero solo para que tenga una idea. Yo marqué 60 porque es el promedio de los materiales clonales que tenemos en los programas de mejoramiento que están siendo utilizados, ¿sí? Bueno, pinos, ¿cuántos años? 12 a 25 años, ¿sí? 12 ¿por qué? Clonado. 25 ¿por qué? Semilla, ¿sí? 25 para aserradero. 12 también para aserradero. La única diferencia es que si fue clonado o no. ¿Cuántos años ganamos ahí para la cosecha, para aserradero? ¿Hacemos 2 cosechas? Si usamos clonado. Hacemos 2 cosechas, ¿no? Si usamos material clonado. Entonces, para que ustedes vean que en pinos se puede ganar hasta el doble de tiempo en edad de rotación si usamos material clonado. Para que tengan una idea de la importancia de la silvicultura clonal en la producción forestal. ¿Bien? ¿Eso quedó bien claro ahí? Un pinos para aserradero no clonado, 25 años. Un pino para aserradero clonado, 12, 13 años. ¿Ok? La cosecha final. ¿Bien? Bueno, se puede igual aprovechar los raleos para bioenergía o para celulosa. ¿Sí? Para que tengan en cuenta. Después ya lo van a ver mejor más adelante. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de ese pino por año? De 8 a 35 metros cúbicos hectárea año. Depende de la mejora que tenga ese material, ¿sí? Y de la especie de pinos. Si es un taeda, ¿sí? Si es un heliote, si es un híbrido de hondurensis, ¿sí? Entonces va a depender de todo eso. Bueno, los sauces y álamos, ¿cuántos años? De 8 a 16, ¿sí? Y puede producir de 12 a 22 metros cúbicos hectárea. Y los pinos del sur del país son mucho más lentos, entonces tienen una edad de rotación mucho mayor, de 30 a 50 años, ¿sí? Y el incremento de 5 a 10 para los materiales comúnmente utilizados en esa región. En Finlandia, que es el mayor productor de pinos del mundo, de pinos de zonas frías, son 70 años para cosechar el pino, perdón. 70 años para cosechar el pino. ¿Sí? Finlandia. Y son los mayores productores mundiales de fibras de pinos. Entonces, que ellos esperan 70 años. Y nosotros cosechamos acá con 30 y 50, entre 30 y 50 años. ¿Sí? Porque tenemos una condición climática que nos permite eso. Bueno, en promedio general, para que tenga una idea, la tasa de crecimiento de pinos en Argentina es de 33 metros cúbicos hectárea año, ¿sí? Y para eucaliptos, 43 metros cúbicos hectárea año. Es un promedio general, para que tenga en cuenta las tasas de crecimiento, ¿sí? Bueno, como ya son las 10:10, vamos a ir cerrando. Nosotros ya hablamos un poquito de forestas de producción, ¿no? De protección, con fines ambientales, como las vegetaciones riparias, a las márgenes de los ríos o lagunas, los bosques nativos y los urbanos para protección.
los urbanos son netamente para protección y los de producción con fines productivos. Y apuntamos bien los de protección para fines productivos, ¿no? Cuando hablamos de protección para fines productivos, nosotros siempre vamos a hablar de sistemas en macizos, como ustedes pueden ver ahí en esa imagen, macizos forestales, o bien sistemas agroforestales, ¿sí? Donde ustedes pueden encontrar el ganado pastoreando adentro del bosque cultivado o el ganado pastoreando y cortinas o fajas de plantación, ¿sí? O también montes de abrigo, cuando son sistemas silvopastoriles. Van a tener también sistemas silvoagrícolas, ¿sí? Que es la cortina forestal y entre medio la agricultura y la cortina forestal, ayudando a la protección de esa agricultura. Acá tenemos un ejemplo muy común en Argentina, que es el de la región de Mendoza, que es Apotocá de San Rafael, pero ustedes lo pueden ver en toda Mendoza, que hay la producción de salicáceas como cortinas forestales para la producción de frutales, ¿sí? Como la producción de frutales en invierno quedan sin hojas, entonces en esa ocasión se puede utilizar también cortinas sin hojas. Y la finalidad de la producción de esa madera es para la cajonería, para producir cajones para esos mismos frutales, ¿sí? Es el principal ejemplo de Argentina para lo que es sistemas silvoagrícolas, ¿sí? Pero también hay innúmeros otros, ¿sí? Para la producción de cualquier grano. Ahí está un ejemplo de girasol, de sorgo, de maíz, ¿sí? Adelantando. Sistemas agro-silvopastoriles, que son cuando tenemos los tres sistemas juntos. Acorde, no me acuerdo quién fue que preguntó, creo que María Eugenia. ¿Cuándo entra el ganado? Y yo dije, 1 año, ¿no? Dependiendo de la especie, puede llegar a ser más o un poco menos. ¿Y qué hacemos mientras el ganado no puede entrar en esa área? Podemos hacer agricultura, podemos sembrar y cosechar mientras el ganado no puede entrar, en una de las alternativas, ¿sí? Entonces ahí están ejemplos de sistemas agro-silvopastoriles en esos sistemas. Bueno, otros sistemas son los silvopastoriles, ¿sí? Que se puede ser, como nosotros habíamos dicho, en fajas, en cortinas o en pastoreo adentro de la forestación, como ustedes pueden ver en estas imágenes. Y también los montes de abrigo, ¿sí? Los montes de abrigo para el ganado, para la ganadería. Y las cortinas forestales que ya dijimos. Bueno, otra función súper importante que no puedo hacer esa clase sin hablar es la importancia de las cortinas forestales en los sistemas productivos para la protección, para el bienestar animal o para la protección de los cultivos agrícolas, ¿sí? Y sobre todo también para la protección ambiental, ¿sí? No solo la protección ambiental está haciendo que en esa forestación ocurra la captura de dióxido de carbono, pero también de proteger las regiones que se hacen aplicaciones agrícolas, ¿sí? Aplicaciones de insumos agrícolas, fungicidas, insecticidas, herbicidas, ¿sí? Y principalmente aún cuando hay áreas urbanas cercas o hay escuelas agrícolas o residencias agrícolas. Ustedes ven que en toda estancia, en todo el campo, el área de la casa siempre está arbolada, ¿no? ¿No es así? Bueno, hay algunos lugares que no, hay excepciones. Pero normalmente la casa por lo menos está arbolada, ¿no es así? ¿Por qué? Para el bienestar de la gente que vive ahí, sí, bien. Y también para proteger de las posibles derivas, ¿sí? De esos productores. Y lo mismo pasa en los bordos forestales, en las comunas o en las áreas urbanas, en municipios, ¿sí? Que es la producción forestal adentro del predio rural, en el área que no se puede
hacer la aplicación de productos químicos. Bien, entonces es un área que ustedes como ingenieros agrónomos pueden aprovechar para hacer la producción forestal. Tenga en cuenta. Y también se puede hacer no solo con esos fines ambientales, pero también puede ser con fines comerciales, como hace la ramada ya en Chambicampe, ¿sí? Ahí cerca del pueblo, la ramada hizo unas fajas de producción forestal y lo va a ir cosechando, ¿sí? De manera que siempre haya cortina, siempre haya una forestación, va cosechando y va plantando, ¿sí? Para proteger de posibles derivas. Claro que la empresa va a tomar todos los cuidados para que no haya deriva, pero puede haber, ¿sí? Entonces, para proteger esa comunidad, esa área urbana, se hace la producción forestal en esas áreas, ¿sí? Que son las cortinas forestales de mitigación de deriva de plaguicidas. Bueno, eso seguimos con la clase que ustedes tienen ahí para mirar en otra oportunidad, la que les envío grabada, ¿sí? De las especies que pueden ser utilizadas en Argentina dependiendo de cada región del país, ¿sí? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Los veo. ¿Alguien quedó con alguna consulta, con alguna duda? Paula ya ha registrado la asistencia a todos. Muchas gracias, Paula. Adrián, ¿quería hacer alguna consideración de algo que me olvidé? Hola, buen día chicos, ¿cómo andan? Acá pasado por agua, en Esperanza. Los que están acá lo estarán viendo. No, bueno, es una parte importante, introductoria. Lo que fue haciendo Johnny Celia es, por un lado, sí hablar principalmente de la importancia de la forestación, y luego hizo así como un pequeño paneo, recorrido de muchos temas que ustedes seguramente querrán profundizar, y de hecho van a tener que profundizar. Por ejemplo, sistemas silvopastoriles, etcétera. Pero que cada uno de esos temas va a tener su correspondiente clase, material didáctico y es más, algunos de ellos hasta su trabajo práctico. Así que a modo de introducción, se quedan con todo el material y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Gracias, Adrián. ¿Alguna consulta más? Yo tengo una duda. Sí, con respecto a las plantaciones, viste que vos nombraba que una sesión de semilla y otra por clones, que las de semilla duraban mucho más tiempo en poder ser cosechadas. ¿Hay mucha diferencia de precio entre una y la otra o por qué se sigue haciendo por semilla? Porque no tenemos plantines clonales. Hay bueno, para empezar, no está bien marcada la importancia de la silvicultura clonal en el país, ¿sí? No tenemos una tradición de silvicultura clonal, o sea, venimos desarrollando y empezando a trabajar en los últimos años lo que es silvicultura clonal. Lo que son nuestros países vecinos, Chile, Brasil, estamos un poco atrás en lo que es desarrollo de silvicultura clonal. Y por eso, por ahí no hay mucha difusión, no hay viveros forestales que produzcan. Entonces, eso hace con que, como no hay oferta de plantines clonales en el mercado, uno termina haciendo ¿qué? Plantando lo que hay en el mercado, ¿no es así? Entonces, y también por ahí el productor, cuando no era subsidiado, ahora hay subsidio, entonces es más fácil para acceder el plantín clonal, es un poco más caro.
Entonces, por ahí el producto, pero es muy caro, por ejemplo, está 14 pesos el de semillas y está 21 el clonado, no, es más caro, vamos a hacer con semillas y voy a tener que traer allá de Concordia, está lejos, no, compro un de semillas de acá mismo y no mensura la ganancia que va a tener en edad de rotación, en turno de corta, no tiene esa dimensión porque no está muy difundido, como no hay oferta en el mercado, el productor no conoce ¿Ustedes conocían la silvicultura clonal? ¿Sabía que estaba, que te daba que se podía hacer 2 turnos de corte en vez de una? ¿Tenía idea de eso? No. No, profe. Ahí está. Para eso estamos, ¿sí? No es algo que es muy conocido, entonces el productor no tiene, y muchos colegas de ustedes ya recibido unos años atrás, tampoco tienen la idea, porque eso antes no estaba. Entonces son tecnologías nuevas y que están ganando mercado y que el productor, a través de ustedes que están siendo formados para eso, van a tener conocimiento de eso y van a pagar la diferencia, que es mínima acerca de la ganancia que van a tener, porque además del tiempo de turno de corta, son mucho más productivos y tienen madera de mayor calidad. Hay industria que prefiere, si tiene que en Santa Fe no va a pasar eso porque no tiene para elegir la industria, elige lo que hay. Pero sí hay un mercado que tiene una buena oferta, la industria elige una plantación clonada al lugar de la no clonada por las ventajas que tiene si es un acejadero, prefiere porque como son todos los materiales iguales, entonces no tiene que estar ajustando los cuchillos de las máquinas porque todos tienen la misma densidad. Entonces es mucho más fácil para la cocción de la pasta celulósica, no tiene que estar ajustando las concentraciones de los productos químicos que hay que usar para el blanqueamiento, la celulosa. Entonces es un material mucho más uniforme también, además de tener mayor calidad para la industria, un material mucho más uniforme, lo que facilita los procesos industriales. Pero el productor no sabe de todo eso. No hay una difusión. Nosotros en toda Santa Fe no tenemos un solo vivero de producción clonal. El vivero más cercano que tenemos está en Concordia, 400 kilómetros. ¿Sí? Profe, y los años que vos decías entre un corte y el otro, que el clonal, que sería la mitad, pero para el primer corte, después es lo mismo o no? ¿O siempre? Un solo corte, cuando yo dije el de 13 y el de 25, el de 25 no tiene solo un corte. El de 25 hacemos raleos y aprovechamos el raleo para otras finalidades. Pero el de 13 cortamos todo junto con 13 años. Un solo corte. Podemos, si queremos, podemos aumentar la densidad inicial y hacer un corte entre medio, ¿sí? A los 7 años y después cosechar al final con 13. Pero normalmente se hace para una sola finalidad y con 13 años se hace la cosecha. ¿Sí? O sea, cambia ahí el manejo. Cambia el manejo del clonal y del no clonal. Hasta en la plantación cambia el manejo. Ustedes ya van a ver las clases de manejo. ¿Sí? Cuando vamos a hacer plantación clonal, por ejemplo, se sugiere que se haga el subsolado. El subsolado siempre va a ser aconsejable para el arranque inicial del plantín, pero sobre todo en el clonal, porque el sistema radical es distinto, entonces, esas son raíces adventicias, entonces, si es un suelo muy compactado, va a retrasar el arranque inicial del plantín. Lo mismo también pasa con el no clonal, pero el clonal exige
exige menor compactación y el subsolado ayuda mucho más, se nota mucho más la diferencia con el subsolado inclonado que un no clonado. Ya van a ver, bueno, ahora ya vieron que está la silvicultura clonal y que es una herramienta muy importante para la producción forestal. Y bueno, y en las próximas clases van a aprender a utilizar esa herramienta. ¿Sí? Una pregunta, por ahí no puede Sí, ser, Joaquín. no puede ser medio peligroso que todos los árboles sean iguales a lo que refiere a enfermedades, porque si se enferma uno, se enferman todos. Exactamente así, Joaquín, exactamente así. Pero para dar la vuelta a ese problema, ¿qué se hace? Se plantan varios clones, ¿sí? No sé, por ejemplo, en la plantación de aquí, de la Guillermo Lema, no, ustedes no van a ver solo un clon, van a ver 4 o 5 clones diferentes en una plantación. ¿Por qué? Porque si llega a pasar, ¿sí? Si llega a pasar que este material tiene alguna susceptibilidad a una enfermedad o a una plaga, entonces lo garantizamos por la utilización de diferentes materiales clonados. Entonces el vivero no va a producir solo un clon, el vivero va a producir varios clones y a cada 2 o 3 años va cambiando esos clones. ¿Sí? Por ejemplo, no va a producir solo el H65, ¿sí? Va a producir varios otros clones y no va a vender solo el H65 por 25 años. No, todo a cada 2 o 3 años va a cambiar los clones. Para eso es importante el programa de mejoramiento forestal, para que se vaya renovando esos materiales genéticos. Por si las dudas, en el caso de una susceptibilidad a una enfermedad o plaga, esos materiales puedan tener respuestas diferentes y así no tener ese problema que vos mencionaste, Joaquín. Así se da la vuelta a ese problema. Igual, Argentina con salicáceas, hay un programa de mejoramiento, pero hay materiales que se siguen usando hace muchos años, eso sí es peligroso. Sí, eso sí es muy peligroso. Igual, hasta ahora no pasó nada, pero son 50 años utilizando el mismo material genético. Y hasta ahora no pasó nada. Esperemos que siga así, pero lo ideal es que los mejoradores empiecen a lanzar nuevos productos de materiales clonados de salicáceas, porque si no, sí se puede dar. ¿Listo? Está más, todo lo que es mejoramiento está más avanzado en lo que es eucaliptos y pinos. Salicáceas también tiene un programa, ¿sí? Pero hay más avances en eucaliptos y pinos. Profe, tengo una consulta. Al combinarlo con la agricultura, ¿cómo es el tema de la susceptibilidad y cultivo con algún tipo de pulverización que se realice en el cultivo de la agricultura, digamos? Por lo menos en los primeros estadios. Bien. Hay que tener cuidados, no hay inconvenientes con eso. Solo hay que tener los controles adecuados, ¿sí? De usar el pico de protección en el momento de la aplicación y utilizar especies que sean más tolerantes a estas aplicaciones, ¿sí? O sea, las elecciones de las especies forestales que se va a utilizar, o sea, la susceptibilidad a, por ejemplo, herbicidas, y tomar cuidado, por ejemplo, en el manejo de la aplicación del herbicida, de usar en los primeros años el selectivo y en el año 0, que nosotros llamamos año 0, el año de plantación. Entonces, en el año 0, usar los selectivos, ¿sí? Ya terminando el año 0, o sea, en el primer verano, ahí ya puede usar no selectivo, pero con picos de protección, para disminuir la deriva, pero ahí el árbol ya va a tener una altura que ya no va a ser representativo en caso que haya deriva, no vamos a tener pérdidas de planta ni nada de eso, ¿sí? Ustedes van a ver un poquito de eso también
algo de sanidad y control de maleza, ¿sí? Bueno, cerramos entonces por acá. Cualquier duda, estamos disponibles en el WhatsApp. Si hay alguna consulta más, pueden decir, y si no, ya finalizamos y damos por encerrada la clase en línea de hoy. Y que disfruten ese día lluvioso y que puedan avanzar con taxonomía para poder cerrar la asignatura lo más pronto posible, antes que empiece a venir las evaluaciones de las demás asignaturas. Es el consejo que les dejo, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de los posibles cambios de fecha de evaluación para eso. Yo voy intentando adelantar todas las clases que pueda, entonces por ahí puede llegar 1 o 2 clases juntas más adelante, ¿ok? Así podemos llegar a adelantar el examen de promoción si ustedes están de acuerdo. Bueno, los dejamos. Un lindo fin de semana y que todo que hayan visto sea muy útil para la vida profesional de ustedes. ¿Sí? Suerte y buen aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.